En videos más adelante en el futuro hablaré de lo que se conoce como los falsos recuerdos. Esa parte importante que define también a nuestra personalidad y nuestra identidad, que se basa en recuerdos que nunca vivimos. Son falsos recuerdos. En esta ocasión hablaré de la salud. En alguna ocasión leí, y no voy a hacer estudio referencial, en alguna ocasión leí, como decía, que el 70% de las enfermedades registradas corresponden a enfermedades basadas en la transformación cultural. Es decir, enfermedades que no existían en la naturaleza antes de que el hombre empezara a evolucionar culturalmente y en la civilización tecnológica. Ese es un dato muy importante. La institución que registra las enfermedades en el mundo se llama DSM-4, ¿ya? Y cuando uno lee el DSM-4 va a descubrir que si uno hace el estudio de que el 70% de esas enfermedades son de origen humano, es decir, el 30% serían de origen natural fuera de la transformación cultural. Esto no quiere decir, y eso hay que dejarlo claro, de que ese 70% de enfermedades no sean naturales, pero están dentro de la humanidad, dentro de esta transformación cultural que empezamos a vivir cuando salimos de las cavernas al final de la última glaciación y nos asentamos como humanos modernos en los primeros valles fértiles, ¿ya? En ese momento el hombre empieza a registrar las enfermedades que iban a marcarnos hasta ahora en el siglo XXI, ¿ya? Un ejemplo claro de esas enfermedades son las enfermedades que la provocan los virus que no son humanos, es decir, son virus que viven en otra especie y saltan a nuestra humanidad y crean las enfermedades que antes no existían. El caso más patente es el que estamos viviendo en esta pandemia, que es el COVID-19. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que dejar en primer lugar claro, ¿ya? Que el 70% de las enfermedades son producto a pesar de la transformación cultural. Es decir, nacen cuando el hombre, la especie humana, se transforma en una cultura, en una civilización. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y en segundo lugar, si es que esa enfermedad es producto de la transformación humana, la transformación evolutiva cultural, la misma transformación cultural tiene el remedio. Es decir, nosotros nos enfrentamos a el cúmulo del 100% de enfermedades que están en el DSM-4 y podemos solucionar el 70% de esas enfermedades. Algunas van a demorar décadas, generaciones en obtener el remedio, pero lo vamos a tener. ¿Ya? Y el 30% serían las enfermedades que la naturaleza creó para control de la población. Ese sería el 30% de las enfermedades que atacan al hombre sería un proceso de selección natural. ¿Ya? Porque no se olvide que si la enfermedad es un patógeno, ese patógeno también tiene las mismas reglas biológicas que cualquier el elemento superior multicelular. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora que ya tenemos claro ese elemento, debemos de definir cómo nace la salud. La salud también es una institución humana, pero el ser humano no sabía que tenía esta institución instaurada en la proto-religión o en el proto-chamanismo que nace al final de la última glaciación en las cavernas. El ser humano no lo sabía, porque asociaba la enfermedad que iban apareciendo y que eran nuevas, la asociaba a cosas místicas y elementos divinos.
¿ya? Entonces, cuando el hombre se instala en los primeros valles fértiles, el chamán hace las veces de curandero. La chamana hace las veces también de curandera. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Pasa de que efectivamente la salud genera un poder. ¿Ya? Porque el poder está sobre cualquier transformación cultural. ¿Ya? Entonces el chamán o la chamana que observaba en la enfermedad y él buscaba cómo solucionar este problema a través de la magia, cómo salvar a ese miembro de la tribu a través de la magia, le otorgaba al chamán o a la chamana, le otorgaba un poder social y a la larga político. En los primeros estadios de estas culturas, el chamán y la chamana no estaban separados del curandero y la curandera, eran la misma unión. ¿Ya? Habían enfermedades que aparecían y que por naturaleza de la humanidad eran descartadas porque se reconocían que eran parte del proceso biológico. Es como que la semilla que la tengo en la mano y está viva y yo la entierro en la tierra, muere para transformarse en un árbol. Esos procesos que eran, volviendo al porcentaje anterior, eran el 30% de lo que afectaba a la tribu, eran aceptados con procesos naturales y procesos de transformación, digamos, divina. Pero empezaron a aparecer otras enfermedades que no eran de este proceso natural. Y es ahí donde el chamán, la curandera, el curandero, la chamana, entran a tratar de solucionar esos problemas que no existían antes. Voy a poner un ejemplo, pero absurdo y ridículo. La dominación, no la dominación, sino la domesticación de la tierra implicó crear graneros. ¿Ya? Al crear graneros, empezaron por ejemplo, si creamos graneros por ejemplo, de trigo, se crea esa pajita. Entonces habían personas que eran alérgicas a esa paja y apareció la primera enfermedad de la transformación cultural, que se denomina alergia estacional o fiebre de heno. ¿Ya? Y si la persona tenía una condición genética que eso la hacía mortal, esa persona moría. Es ahí donde el chamán y la chamana ven que aparece esta nueva enfermedad y la tratan de solucionar con magia e intervención divina. ¿Ya? Y eso al tribu le da un poder que asienta más del poder teológico y curativo del chamán, la chamana, el sumo sacerdote. ¿Ya? Para terminar voy a dar el ejemplo de cómo los pueblos semitas, dentro de sus leyes, se le prohibía comer cerdo. ¿Ya? Entonces, cuando uno lee las prohibiciones de estos pueblos semitas y dice que el Dios único y universal de ellos prohibía comer cerdo, y eso queda en la tradición hasta la fecha. ¿Ya? Es más, existe una tradición que no ha cambiado en la humanidad, que existe una comida específica para estos grupos humanos religiosos. ¿Ya? Pero la antropología, ¿qué es lo que dice? Si comer cerdo no es un pecado, entonces ¿por qué se le prohibía al pueblo semita? Y era porque el poder del ¿cómo se llama? Del chamán, en este caso el sacerdote, el sumo sacerdote, verificó que el cerdo, al no alimentarse de productos naturales, comía los desechos que producía su civilización. Por lo tanto, era más propenso a enfermarse y esa enfermedad pasaba al ser humano. ¿Entiende? Entonces el chamán vio que el cerdo, a diferencia del cordero,
era más dañino para su tribu, su grupo cultural, que el cabro, o el chivo, o o el vacuno. ¿Ya? Entonces lo observaba y lo prohibió por orden divina. Con los milenios, esto se transformó en una religión oficial y quedó instaurado en sus leyes. Eso más o menos así funciona la salud en el oráculo 22. Bueno, este video se hizo un poquito más largo. Saludo a Antofagasta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chau. Amigas y amigos, una aclaración, tengo que hacerla siempre. No se olviden de que estos videos están basados en opiniones personales y subjetivas de lo que yo he ido aprendiendo a través de mi vida. ¿Ya? Eso téngalo siempre presente. Esa es la primera aclaración. Y la segunda aclaración, amigas y amigos, es que yo nombro el DSM-4. El DSM-4 es la institución que pone en un libro que también se llama DSM-4 todas las enfermedades mentales y psiquiátricas, y no abarca el 100% de las enfermedades que afectan a la humanidad. Dicho de eso y aclarado ese punto, sí mantengo la idea de que el 70% de las enfermedades registradas en la humanidad son de origen humano, es decir, de la transformación cultural. Que les vaya muy bien y estamos en contacto. Gracias.